Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el curso de Historia. Bueno, estamos en un mes patrio, un mes en el cual nos sirve para poder realzar nuestra cultura y sentirnos más orgullosos de ser peruanos digamos, a lo que ya estamos, ¿no? A lo que siempre nos hemos identificado, ya sea por logros, por ejemplo, ¿no? Culturales, en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito del fútbol, de los deportes de manera general, etcétera. Pero somos peruanos y nos sentimos orgullosos. Ahí está mi polito del Perú. Bueno, y justamente, mira, relacionando por casualidades de la vida, ¿no? Cómo es, estamos en un mes patrio y estamos trabajando la civilización inca, la cultura o la sociedad que más nos representa a nivel internacional y de la cual debemos sentirnos siempre orgullosos. Muy bien. En el video anterior habíamos trabajado, o te había explicado en todo caso, acerca de el significado del Tahuantinsuyo, su origen, cómo lo entendemos, el espacio geográfico que llegó a abarcar, los límites, asimismo, ¿no? La división territorial sobre todo. Esa fue la primera parte que te dije, es el Tahuantinsuyo parte 1, porque es una sociedad muy rica de la cual podemos estudiar todos los aspectos, ¿no? Porque es también muy bonita y variada, sobre todo de entender. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el Tahuantinsuyo en su parte número 2. Y a continuación vas a aprender, te voy a explicar en todo caso, el Tahuantinsuyo parte 2 relacionado con la organización política, la estructura social y asimismo la economía, ¿no? Que van a ser, digamos, parte de la evolución y de la importancia que va a tener esta civilización. Entonces, mira, vamos a trabajar en esta oportunidad la organización política del Tahuantinsuyo, ¿correcto? Muy bien. Y cuando hablamos justamente, cuando hacemos mención de la organización política, justamente nos vamos a referir a las autoridades o al ámbito político, digamos, los gobernantes que va a tener esta importante civilización. Pero políticamente, ¿cómo va a estar organizado? Hablamos que va a existir una diarquía, un gobierno, es un gobierno teocrático por el predominio de la casta sacerdotal, pero hablamos de una diarquía teocrática. ¿Y a qué hacemos referencia con diarquía? A, digamos, la existencia, si bien es cierto, va a haber una máxima autoridad, el gobernante, que va a ser el Zapac Inca, este va a cogobernar, o en todo caso, su príncipe heredero va a cogobernar con su padre, en todo caso, que es el Zapac Inca. A eso llevamos una diarquía, un cogobierno. Entonces, mira, una diarquía teocrática. Podemos decir también que políticamente, bueno, fue algunos investigadores dicen de repente una monarquía, pero sería algo, no sé, raro decir monarquía o absolutismo sobre todo, porque el Zapac Inca no concentraba todos los poderes, porque por algo existían otros funcionarios o en todo caso otros cargos políticos que te lo voy a ir explicando a lo largo del desarrollo del tema. Entonces, mira, la organización política existió una diarquía teocrática, correcto. ¿Quién fue la máxima autoridad? El Zapac Inca. El Zapac Inca, que está bien dicho, porque anteriormente decían el gobernante del Tahuantinsuyo, el Inca. No, la máxima autoridad se llama Zapac Inca. Y este fue justamente la máxima autoridad que se le conocía como el Inca, el único, el hijo del sol. Comúnmente, o también se le va a denominar como el Inti Churi Huahuaquilla, hijo del sol y de la luna. Profe, ya él es la máxima autoridad. ¿Y cuáles son sus elementos o su símbolo de poder? Principalmente vamos a hablar de la mascaipacha, que son bolas, o en todo caso borlas rojas colgadas en la frente como especies de corona, o una especie de corona en todo caso, de color rojo. Ese va a ser en todo caso su símbolo de mando, de poder principalmente. Pero aparte de la mascaipacha, que era su corona, también habían otros elementos, como el topayauri, que es el cetro de oro, es decir, un cetro, ¿no?, que portaban ellos y que le daba también el significado de que era la autoridad. Pero también encontramos el sunturpaucar, y el sunturpaucar va a hacer referencia
a la bandera en todo caso, que va a representar los colores del Tahuantinsuyo que están relacionados con los colores del arco iris, aunque muchos investigadores dicen que en realidad esa bandera fue impuesta después con el contacto de los españoles por ahí, pero bueno, te explico entonces, mira, los símbolos de poder del Zapac Inca eran la Mascaypacha, que es la corona, el Topayauri, que es el cetro de oro, y el Sunturpaucar, que vendría a ser la bandera, correcto. Ahora, ¿quién seguía después del Zapac Inca? Tenemos a Lauqui, que es el príncipe heredero, el que cogobierna con su padre. Este príncipe heredero era no necesariamente el primogénito, no, era elegido entre todos los hijos, porque el Zapac Inca era bien bandido, no tenía varios hijos, producto de alianzas que hacía con diversos pueblos para anexarlos, porque la forma de expandirse de los incas no era por la guerra, o sea, sí, pero en última instancia, inicialmente era mediante alianzas, el intercambio de obsequios, ¿no? Llegaban con sus regalos, si se aceptaban, se subordinaban voluntariamente, perfecto, si no, iniciaba la guerra. Y justamente el Zapac Inca tenía varias mujeres y varios hijos, por ende, ¿no? Y el Auqui era el príncipe heredero, era elegido entre todos los hijos y era el más fuerte, el más hábil, el más capaz, y él era heredero y cogobernaba con su padre, teniendo una mascaypacha de color amarillo, podemos decir, en todo caso. Luego tenemos el Consejo Imperial o Consejo de Ancianos, o también llamado Tahuantinsuyo Kamachic, que era un órgano de asesoría. Profe, ¿qué es un órgano de asesoría? Es decir, asesoraba al Inca en algunas tomas de decisiones. Profe, ¿cómo estaba conformado este Tahuantinsuyo Kamachic? Estaba estructurado por 4 jefes de los suyos, es decir, cada suyo tenía su representante, pero además habían 12 funcionarios. 12 funcionarios teniendo en cuenta la importancia que van a tener estas regiones. 4 eran del Collasuyo, 4 eran del Chinchaysuyo, 2 del Contisuyo y 2 del Antisuyo. Ahí estaban los 12. Este Consejo Imperial también podía estar formado por o integrado por los militares, que se llamaban Apuquispay, y los sacerdotes, llamados los Huilag Humu. Muy bien, luego tenemos el Apunchik, que viene a ser el gobernador político militar de un guamaní. Es decir, un guamaní es una provincia. ¿Por qué? Territorialmente, te explicaba yo, el Tahuantinsuyo está dividido en 4 regiones o 4 suyos. Esos suyos están divididos en provincias o llamadas guamanís. Y esos guamanís están organizados en base a ayllus. Y los ayllus va a ser la base social, justamente, de los incas. Y los ayllus es el conjunto de familias. Bueno, cuando pasemos a la organización social, te voy a explicar un poco más detalladamente esta parte. El Apunchik era el que era parte de la administración, digamos, pública, o en todo caso, pero también judicial. Mira, también tenía la función administrativa y la función judicial. Y velaba por el cumplimiento de la ley, es decir, que se cumpla la ley, y también podía realizar censos, es decir, para saber cuánta era la población que habitaba en un guamaní en todo caso. Y también se encargaba de las construcciones de caminos, de puentes, etc. Tenemos el Tucuirricuy, que comúnmente decimos el chismoso, el que todo lo ve, un funcionario leal del Estado, justamente delegado directamente por el Zapac Inca, era sus ojos y oídos, pues se le decían el chismoso, el que todo lo ve. Y el Tucuirricuy, digamos, llegaba a los guamanís, no, en todo caso, y vigilaba, ¿no?, que todo esté en orden, el cumplimiento de las distintas ordenanzas, se encargaba de centralizar el tributo, etc. Luego, esta parte son las autoridades centrales. Luego tenemos acá las autoridades locales, como le vamos a denominar. Y aquí tenemos al curaca, que es el jefe del ayllu, que significa jefe mayor. Es el jefe del ayllu, significa jefe mayor. Es el intermediario entre el Estado y el pueblo. Él se encarga de la concentración, de la producción, de los catumrunas, de recaudar los tributos, etc. El purej, que es un jefe, es el jefe de una familia. Profe, ¿y esto a qué hace referencia? Te decía, el Tahuantinsuyo está estructurado en regiones o suyos. Estos organizados en guamanís o provincias. Y estos en ayllus, y los ayllus en familias. Y el jefe de una familia viene a ser el purej, justamente. Y esto también lo podemos hacer mención con la organización administrativa. Profe, ¿y a qué hace referencia eso cuando decimos la organización administrativa? Justamente, digamos, en base al ayllu
se organizaban digamos, las familias, daban origen a los ayllus. Y cuando había una familia, o el jefe de una familia era el purej. Pero ¿qué pasaba? Porque era una organización en base decimal. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, hablamos de 10 familias? Ahí en todo caso lo va a gobernar el chunca camayoc. De una familia, el purej. De 5 familias, el pisca camayoc. De 10 familias, el chunca camayoc. De 50 familias, el pisca chunca camayoc. De 100 familias, el pachaco camayoc. De 500 familias, el pisca cachaco camayoc. De 1000 familias, guaranca camayoc. En todo caso, si decimos de 10.000 familias, el uno camayoc. Y el uno camayoc, que venía a ser 10.000 familias, 4 unos hacían un guamaní o una provincia. Perfecto. Luego tenemos los hinchis, que son jefes militares locales. Asumían el poder en el ámbito local, reemplazando el curaca, solo en épocas de guerra. O sea, mira, los hinchis, ¿no? En el caso del curaca, que se me olvidaba por ahí, él tenía un asesor, digamos, un ayudante, ¿no? Para la administración y controlar a la población, que era el coyana, que era el asesor del curaca. Entonces, mira, esta ha sido la primera parte en la organización política. En esta segunda parte te voy a explicar ahora los gobernantes del Tahuantinsuyo. Te decía, ¿no? Que, bueno, el Tahuantinsuyo es políticamente hablamos de la máxima autoridad, que era el Zapac Inca. Profe, ¿y quiénes fueron los gobernantes? ¿O cuántos gobernantes tuvo esta importante sociedad? Pues es lo que te voy a explicar en breves momentos. Hablamos de la famosa Capascuna. ¿Qué es la Capascuna? Es la lista oficial de gobernantes del Tahuantinsuyo. Profe, ¿cuántos gobernantes fueron? Desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Te voy a nombrar el significado de cada uno de ellos. El Manco Cápac es el primer Zapac Inca, el fundador. ¿Te acuerdas de la leyenda que dio origen justamente a esta civilización? Significa jefe poderoso. Sinchirroca, el primero en usar la mascaipacha, significa demasiado poderoso. Yoque Yupanqui, zurdo memorable. Maita Cápac, ¿dónde está el poderoso? Tenemos Cápac Yupanqui, perdurable, poderoso. Y desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui vamos a hacer referencia a la dinastía del Urin, porque la Capascuna se entiende en base a dinastías, que son dos, la dinastía del Urin y la dinastía del Hanan. La dinastía del Urin son desde Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, el Urin. El Hanan, desde Inca Roca, él fue el que trasladó el poder, la centralización justamente de ese gobierno hacia la parte alta. Inca Roca, ser luminoso. Yaguarhuaca, el que llora sangre, ¿no? Fue capturado y lloró sangre justamente, ¿no? Una batalla que enfrentaron los incas con los chancas. Huiracocha, salvador del imperio. Algunos historiadores dicen que Huiracocha no sería un Zapac Inca, sino un momento de transición relacionada con la deidad inca. Es parte de interpretaciones. Pachacútec, transformador del mundo. Él fue el que venció a los chancas en la batalla de Yaguarpampa en 1438 e inicia la fase imperial. Te decía, ¿no? Donde cuando los incas logran la máxima extensión o expansión territorial. Pachacútec, que venció a los chancas, justamente inicia y él reconstruye el Cusco, o manda a construir el Cusco dándole la forma de un puma, y también reconstruye el templo dedicado para el culto del sol, que se llamaba Inti Cancha. El Inti Cancha fue construido por Manco Cápac, pero al ser reconstruido por Pachacútec toma el nombre de Coricancha. Y este mismo manda a construir Machu Picchu, y también ahí hablamos de Sacsayhuamán. Tupac Yupanqui, resplandor luminoso, el que se le atribuye haber llegado a Oceanía. Huayna Cápac, mozo poderoso. A partir de Huayna Cápac ya hablamos de la llegada de los españoles al Perú. Ya tenían noticias justamente de la presencia de ellos. Por eso te explicaba que Huayna Cápac murió de una enfermedad traída por los españoles. Y él no heredó ni a Huáscar ni a Atahualpa, sino a Ninancuyochi. Pero Huáscar y Atahualpa, viendo la muerte de Ninancuyochi y murió además Huayna Cápac, empiezan ese conflicto por el poder o por la mascaipacha, que es la última etapa, que viene a ser el periodo de crisis o decadencia política, que son Huáscar, cadena de oro, y Atahualpa, ave de la fortuna. Entonces mira, estos son los gobernantes que tuvo la sociedad inca o el Tahuantinsuyo, como le queremos denominar, lo que conformarían la Capascuna.
Muy bien, y por último, ahora lo que es la organización social en el Tahuantinsuyo. Aquí hacemos referencia a qué tipo de sociedad va a ser justamente esta civilización. Hablamos que fue una sociedad teocrática, fue una sociedad también expansionista, una sociedad centralista desde el Cusco, que se llamó Acamama inicialmente, valle formado por los ríos Tulumayo, Guataná y Vilcanota, y además bueno, también podemos decir que fue militar, ¿no? En todo caso, su base fueron los ayllus. La base de la sociedad inca van a ser los ayllus, que es el conjunto de familias unidos por vínculos de parentesco, por vínculos de gobierno, de trabajo, de idioma, también podemos decirlo, etc. ¿Cuáles son los grupos sociales que van a existir acá? 3, la realeza, la nobleza y el pueblo. 3 grupos sociales. En la realeza está la familia real, o simplemente llamada la panaca. La panaca, ¿quiénes la conformaban? El Zapac Inca, que es el gobernante, el Auqui, que es el príncipe heredero, la Coya, que es la esposa principal del Zapac Inca, la Ñusta, que es la hija o la doncella soltera, en todo caso la Paya, que es la hija casada, los Pihuichuris, ¿no? Las concubinas, que vienen a ser esposas secundarias, o las que van a criar, en todo caso, a los otros hijos del Inca, los hijos bastardos también, etc. La panaca, su función de ella, de esta familia, en todo caso, de la panaca, era conmemorar, en todo caso, o guardar la memoria del Inca, mediante la conservación de la momia del Inca, justamente, que vendría a ser los malques. Ellos conservaban la memoria, digamos, manteniendo el cuerpo del Zapac Inca, y eso lo entendemos cuando Atahualpa es capturado por Pizarro en la plaza de Cajamarca. No sé si te acuerdas de ahí, de ese encuentro de ambos mundos. Atahualpa finalmente aceptó el bautizo. ¿Por qué? Porque justamente se le había condenado a morir en la hoguera, y él sabía que su cuerpo debía conservarse, porque estaba dentro de la cosmovisión inca estar el cuerpo intacto del gobernante, y por eso es que él acepta ser bautizado. Entonces hablamos de que la momia se conservaba, su función es de la panaca. La nobleza, hablamos de 3 tipos: nobleza de sangre, de privilegio y advenediza. La nobleza de sangre vienen a ser los parientes del Zapac Inca, o del anterior Zapac Inca en todo caso, y se caracterizan por portar, en todo caso, pendientes de oro. Los nobles de privilegio son los recompensados por su lealtad, fidelidad, servicio al gobierno, al Zapac Inca, militares principalmente. Pendientes de plata. Aquí en los de sangre, se me pasaba, encontramos a los famosos orejones, que comparten la misma pacarina que el Zapac Inca y que la familia real. La advenediza o provincial, aquellos curacas, es decir, autoridades locales de pueblos vencidos por los incas, que se adherían voluntariamente, mantenían ciertos privilegios, pero solo en el ámbito local. Pues hablamos de acá, jefes locales. El último grupo era el pueblo, que era la gran mayoría, la base de toda la estructura social, y hablamos de distintos, podemos decirle, bueno, distintos grupos dentro de este último estrato social. Los Hatunrunas, que son, digamos, el poblador común o la población común, los que se dedicaban al trabajo agrícola, pagar el tributo, etc., ¿no? Los Hatunrunas o runas en todo caso. Los Mitimaes, que eran los colonizadores de tierra. Ellos eran trasladados hacia otros lugares con la finalidad de expandir, digamos, toda la educación o toda la forma de trabajo de los incas. Los Yanaconas, que vendrían a ser los sirvientes en todo caso. Las Mitahuarnis, que son las mujeres de turno, aquellas que trabajaban, digamos, sexualmente. Las Agyas son las mujeres explotadas en los talleres textiles, que vendrían a ser los agyahuases. Los Piñas, que eran los prisioneros de guerra, que principalmente se destinaban al cultivo, o la cosecha en todo caso, de la coca en la selva. Entonces, mira, eso es en el ámbito de la sociedad. Ahora, la economía, es la última parte que te voy a explicar. La economía inca estuvo, podemos decirle, organizada bajo 2 principios económicos, que créanme que si eso existiera en la actualidad, bueno, 2 principios económicos: la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? El intercambio de productos, ¿no? El intercambio de productos, como el dame, bueno, yo te doy, no hay un intercambio, la reciprocidad. Y la redistribución es que el Estado provee, es decir, el Estado de las tierras de parte
porque las tierras del Tahuantinsuyo van a estar divididas, de parte de las tierras del Estado se van a redistribuir a la población cierta cantidad, ¿no? Muy bien. Pero ¿cuál fue la base económica del Tahuantinsuyo? La agricultura. La agricultura es la base de la economía. Y ellos destacan con su propia técnica agrícola, que vienen a ser los andenes, que no son otra cosa que las terrazas escalonadas para aprovechar los distintos pisos ecológicos, ya sea circulares o rectangulares, en las faldas de los cerros. Tenemos que como plantas sagradas tenían el maíz y la coca. El maíz para la elaboración de la bebida sagrada que venían a hacer los incas, no como tú, bandido, que lo utilizas para... No, era una bebida sagrada. Y la coca también utilizada en ceremonias religiosas y que incluso esta planta perdura, bueno, hasta la actualidad, pero en el virreinato también tuvo una importancia, porque se le va a usar como moneda para pagarle en todo caso a los incas o a los que quedaban desde entonces. Tenemos que esta agricultura, como los andenes, en la cual sembraban variedad de productos porque los incas se expandieron en semejante territorio y que es nuestro orgullo, como te decía inicialmente, se complementó con la ganadería y el comercio. Y el comercio no es otra cosa que el trueque, el intercambio de productos. Y además hablamos de, si nos hacemos referencia a la economía, justamente lo relacionamos con cómo se trabajaba y las tierras en todo caso. Y cuando hablamos de la tierra, hacemos referencia que hay tierras del sol, tierras del Inca, tierras del Ayllu o de la comunidad. Las tierras del sol son las que se van a destinar para la alimentación o, en todo caso, de los sacerdotes, de la casta sacerdotal. Las tierras del Inca para la panaca, justamente para el Zapag Inca, para su familia. Y las tierras del Ayllu, que no eran tierras regaladas. No, el Inca tampoco era tan bueno de regalarlas, ¿no? El Inca como que las alquilaba. Pero cuando un runa tenía acceso a la tierra, tenía que casarse. Es decir, una vez que el runa contraía matrimonio, digamos, ya tenía derecho, entre comillas, a obtener un pedazo de tierra, que en todo caso la unidad de medida de la tierra del Tahuantinsuyo fue el topo, que equivale aproximadamente a 2.700 metros cuadrados. Cuando se casaba el runa, al hombre se le daba un topo y a la mujer medio topo, siempre y cuando se case. Y de esas tierras también tenía que pagar tributo al Inca, al Estado en todo caso. Por eso es que te digo que no es regalada, era alquilada en todo caso esa tierra. O sea que los incas tampoco fueron una maravilla, a pesar de que mis respetos por ellos. Tenemos acá te he puesto la unidad de medida de la tierra que viene a ser el topo, ¿no? Y con respecto al trabajo, cómo se va a trabajar todo esto, ¿no? Ya sean las distintas actividades. Tenemos, por ejemplo, o aquí te voy a mencionar, mira, tenemos la mita, que es el trabajo obligatorio, rotativo, supervisado por el Estado, en la cual los varones de 18 a 50 años eran obligados a ir a trabajar, ¿no? Rotativo, supervisado por el Estado. Luego también tenemos la minca, que es el trabajo, podemos decirle, en beneficio de la comunidad. Tenemos también el aini, que se resume en la frase, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Y se practica aún se practica, ¿no? Bueno, en realidad el aini es el trabajo entre familias. La minca es lo que viene a ser el trabajo para el beneficio de la comunidad. El aini es el trabajo entre familias, entre los mismos miembros, ahí se reparten tareas, ¿no? Ese vendría a ser el aini, trabajo dentro de la familia por los propios miembros. Bueno, y tenemos también la chunca, o la chunga, como le querramos denominar, y la chunca viene a ser el trabajo de emergencia, tipo defensa civil, ¿no? Por ejemplo, se desbordaba un río, todos socorrían o todos iban a apoyar en todo caso. Entonces mira, estos son los trabajos o los sistemas de explotación, si lo queremos denominar, que existieron en el Tahuantinsuyo. A pesar de que es una cultura rica, hermosa, variada, diversa, también tuvo su bueno y su malo, que es parte de... Pero es una civilización que nos enorgullece siempre y que más que trabajarla en el mes patrio, arriba Perú. Bueno muchachos, este fue el tema que te he explicado en este video tutorial número 4, si no estoy mal, sí, de la semana 4. Aprovecha la información, consulta siempre este videito, le das un like para que desarrolles tus tareas, el cual
exijo que hagan el cumplimiento de ellos. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad, no sin antes decirles que siempre recuerden los días jueves de 12 a 2 es mi horario de atención para que ustedes consulten cualquier duda o sugerencia que tengan. Y esto fue la clase por el día de hoy. Muchas gracias.